Hoy, en 678, el retorno de la fragata Libertad. La postura del Estado Nacional fue la de defender en forma irrestricta los derechos de la Argentina, la soberanía nacional y no arrodillarse ante nadie que quisiera pasar por encima de la Constitución, de las leyes y de los tratados internacionales. Nos visita el canciller Héctor Timerman. El fin de las cautelares de Clarín y su previsible crispación. Lo que hicimos fue hacer la notificación al Grupo Clarín. Le hemos notificado el inicio de la transferencia de oficio, porque la ley es constitucional, está en plena vigencia, porque el juez Alfonso dejó atrás todas las medidas cautelares vigentes. Sabatella salió de la sede de Clarín. El titular del AFCA, Martín Sabatella, luego del circense acto que montó en la sede de Clarín, La sentencia del juez Alfonso quedó suspendida con la apelación que hizo la empresa, tanto la decisión de fondo como la medida cautelar. La cautelar no sigue vigente. Nos visita el periodista Eduardo Aliberti. Serrat y Sabina compararon al Grupo Clarín con la tanqueta de 1 hora y media por día. Un saludo para los pájaros. ¿Dónde te sitúas? ¿Cerca de Canal 13 o de 678? Voy a contestar con una palabra. Depende. Si, por ejemplo, mañana Clarín dice que ha sido un concierto cojonudo, Clarín no miente. Estos son sus principios. Ahora bien, si no les gustan, tiene otros. Increíble pero real. Se siguen derrumbando las mentiras de la nata. No tengo que debatir con Delía que no le entrega las escrituras a los vecinos y le cobra 2 veces. Cerca de 475 vecinos de Virrey del Pino regularizaron la tenencia de tierras en un predio que pertenecía a Segva y que adquirieron de buena fe a través de una cooperativa. Muchos de ellos ocupaban las instalaciones de las ex bodegas Giol en Capital Federal. Jorge, dijiste que la empresa Red Sea, que tiene sede en Panamá, es de Diego Birz. Red Sea Investment S.A., que es curioso porque es una empresa constituida en Panamá. Diego, ¿cómo vas a tener una empresa en Panamá? ¿Puedes ver una constancia de la FIP donde figura que esa empresa es una empresa nacional? Birz es un que chorro. No tiene sede en Panamá. Birz es un ¿Quieres chorro. verla? Birz es un chorro. ¿Quieres verla? Birz es un Acá chorro. está la prueba, Jorge. Sede en Buenos Aires, en la calle Virrey Loreto. Más allá de todas sus mentiras, lo que en realidad irrita al lobista son las verdades que no puede responder. ¿Tenés libertad de expresión en el Grupo Clarín? Birz es un chorro. Te pregunto porque llama la atención que todas las notas que hiciste a lo largo del año son en contra del gobierno nacional y ninguna en contra de Mauricio Macri o algún líder de la oposición. Birz es un chorro. ¿Te baja línea Mañeto o es una decisión personal? Birz es un chorro. ¿No sentís que sos un periodista militante del Grupo Clarín, Jorge? Birz es un chorro. ¿Recordás cuando decías que el Grupo Clarín se había beneficiado de sus arreglos con la dictadura para quedarse con papel prensa y que jamás trabajarías en el Grupo Clarín? ¿Sabés qué es lo que recuerdo? Que Birz es un chorro. ¿De vos, de tu pasado, no recordás nada, Jorge? Birz es un chorro. También dijiste que Orlando Barone y Sandra Russo ganan sueldos que no son ciertos, son falsos. En cambio, ¿es cierto que ganás más de 600.000 pesos por mes en el Grupo Clarín? Birz es un chorro. Queremos preguntar, Jorge. Birz es un chorro. ¿Por qué grado de intolerancia? Conmovedor testimonio de una víctima de trata. Vamos a hablar con Fátima Mancilla. Fátima fue testigo en el juicio. Ella vio a Marita, dio testimonio de haber visto a Marita. Además fue víctima de trata de personas. ¿Cómo estaba Marita cuando la viste y dónde la viste, si es que podés contarnos? Estaba mal ella, se la veía que estaba drogada. ¿Y vos todo esto lo contaste en el juicio por la desaparición de Marita Verón? Sí, así es, pero bueno, parece que eso a los jueces no les ha bastado, ¿no? No les ha bastado para dejarlos sueltos, todas estas malas personas que lo único que hacen es hacer daño a las personas que no hacemos nada. Sinceramente, esto genera mucha desconfianza, porque si no confías en la justicia, ¿en quién vas a confiar? Mañana nos visita Susana Trimarco.
otro día de creíbles noticias. 1. La presidenta mundial de las radios comunitarias a favor de la ley de medios. María Pía Mata, ella es presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Quería saber cuál era tu visión sobre esta ley de servicio de comunicación audiovisual que tenemos en la Argentina. A mí me parece que hay dos puntos de la ley que me la hacen absolutamente respetable. Uno es que le pone límite a la concentración de medios, que es la grave dificultad que viven nuestras democracias a nivel mundial, no solo latinoamericano, y además promueve al actor comunitario sin fines de lucro. 2. El resultado de las elecciones en Venezuela. Gran análisis de Barsky. ¿Por dónde va la nación? El chavismo ganó en casi todo el país, en Venezuela, pero no pudo frenar a Capriles. El ex rival del presidente se consolidó como el líder de la oposición. Curioso enfoque. Chávez gana 20 de 23 gobernaciones y la nación elige la de Capriles. De 15 que tenía Chávez, ahora pasa a tener 20. Empieza 678, un programa que no te guitarrea. Ella decía que se llamaba El Gallito o algo así, y yo me quedaba así, mirándola, imagínate, con 6, 7, 8 años, siempre mi vieja tocaba. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. ¿Qué dicen, colegas? ¿Cómo andan ustedes? Hola. ¿Todos bien? Bien. Bueno, me alegro muchísimo. Hoy está con nosotros para compartir el programa Héctor Timerman. ¿Cómo le va? Canciller de la República Argentina. Muchísimas gracias por venir, canciller. También está con nosotros para compartir el programa Eduardo Aliberti. Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Eduardo es rector de ETER, locutor, periodista, trabaja en Radio La Red, en Radio Nacional y también escribe en el diario Página 11. Muchas gracias, Eduardo. A ustedes. Vamos a hablar sobre el tema, uno de los temas del día, tiene que ver con la ley de medios. Ustedes saben que Sabatella notificó hoy al grupo Clarín que ya comenzó la transferencia de oficio de las licencias que están por fuera de la ley justamente de medios de comunicación audiovisual. Vamos a ver las repercusiones que hubo sobre este tema y lo debatimos. Sabatella fue a notificar a Clarín las transferencias de las licencias y Mañeto se crispó. Lo que hicimos fue hacer la notificación al grupo Clarín, le hemos notificado el inicio de la transferencia de oficio, porque la ley es constitucional
está en plena vigencia porque el juez Alfonso dejó atrás todas las medidas cautelares vigentes. ¿Qué están mostrando los canales en estos momentos? Sí, estamos viendo en C5 exactamente entró Sabatella, se sentó junto con otras personas que lo acompañan, está ya en la parte de adentro del grupo Clarín, afuera una enorme cantidad de medios. En TN se está hablando sobre el probable desdoblamiento de las elecciones en varias provincias para el año que viene. Y hay rumores de desdoblamiento de las elecciones. Las provincias acá ya casi lo tienen armado, ¿no? TN no está con el tema. Pero sí están América 24 de los canales de noticias y CN 23. Todavía TN no ha mostrado absolutamente nada de esto. Nada. Es una manera de desinformar. Es tristísimo ese panorama, porque en este momento 20 millones de personas que siguen aproximadamente a través de 300 canales de TN lo que está ocurriendo en el diario Clarín, en el grupo Clarín, no lo saben, no lo están sabiendo. Para resumir, lo que hemos hecho hoy es notificar el inicio de la transferencia de oficio que tiene los pasos que ustedes conocen: tasación, selección, concurso, adjudicación y traspaso del titular anterior al nuevo titular. También se hicieron los onzos cuando se conoció el fallo del juez Alfonso. Esto lo detectó de manera muy precisa nuestro invitado de hoy. Los medios del grupo tardaron alrededor de 1 hora en dar a conocer la noticia. Anduvieron presentando cronistas que perseguían tormentas en auto y a una china que escribe a 2 manos con 2 idiomas a la vez. Y además, en un ratito, los cazatormentas. Esto pasa en China. Una mujer que tiene 23 años y es ambidiestra, es decir, quien tiene capacidad de utilizar las 2 manos por igual para escribir, pero no solo escribe al mismo tiempo. Y no solo eso, escribe 2 alfabetos distintos. Tremendo. Al mismo tiempo. Eso fue una foto impactante en torno de que el grupo no esperaba ni de cerca que el juez Alfonso fallara en estos días. Y si lo esperaban, no son precisamente un canto a la capacidad de reacción. Clarín volvió a elegir la mentira y la chicana como forma de respuesta. Empecemos por las chicanas desde Radio Mitre. Mitre informa primero. Sabatella salió de la sede de Clarín. El titular del AFCA, Martín Sabatella, luego del circense acto que montó en la sede de Clarín. Ahora sigamos con la mentira de uno de sus cientos de abogados que hoy le respondió a Sabatella. La sentencia del juez Alfonso quedó suspendida con la apelación que hizo la empresa, tanto la decisión de fondo como la medida cautelar. No, la cautelar no sigue vigente. El juez Alfonso dictó una sentencia absolutamente de constitucionalidad de la ley. La sentencia es impecable porque meritúa toda la prueba que debería merituar un juez después de 3 años y 2 meses, y también declaró en forma clara que no existen más cautelares eternas, como ha venido aprovechando Clarín desde hace 3 años, este instrumento de forma absolutamente abusiva. Por lo tanto, hay constitucionalidad plena de la ley. Ayer veíamos cómo otra vez, siendo funcional a Clarín, Carrió embistió contra el juez Alfonso. Diario Clarín. Críticas de la oposición al fallo del juez Alfonso. Elisa Carrió. Nunca vi que un juez dicte un fallo a 2 días de autos para sentencia. Hay que esperar las 2 instancias que quedan. El tema es que días antes de que se conociera el fallo del magistrado, Carrió lo súper elogiaba. Sí, esperar la decisión del juez de primera instancia. Este juez, que es un juez que hace 2 años es juez, yo leí todos los antecedentes y los busqué para saber en presencia de quién estábamos. Es un juez que vive en un barrio, que vive honestamente, y es en definitiva una persona de toda la vida de la justicia. Con estos antecedentes sé que no es coimero, tengo una cierta esperanza y fe en que haya realmente justicia. Elisa Carrió. Nunca vi que un juez dicte un fallo a 2 días de autos para sentencia. Hay que esperar las 2 instancias que quedan. Otro que quiere sumar todavía más fichas de las que ya tiene con Mañeto fue Macri, que para embestir contra el juez Alfonso repite calcado los argumentos de Clarín. La batalla por la ley de medios. Esta frase, ¿la seguís manteniendo? ¿Sería una destrucción institucional que la Corte falle a favor del gobierno? Y sí, la sigo manteniendo. El fallo del juez Alfonso, sin haber tenido en cuenta ninguno de los peritajes, en 48 horas,
Diario Clarín por Ricardo Kirschbaum, editor general. Alfonso no consideró pruebas y peritajes presentados. Tal era el apuro que tenía por fallar. El fallo del juez Alfonso, sin haber tenido en cuenta ninguno de los peritajes en 48 horas. Diario Clarín. Las pruebas de las pericias que el juez Alfonso ignoró en su fallo. Las pericias oficiales que no tomó en cuenta el juez Horacio Alfonso. El fallo del juez Alfonso, sin haber tenido en cuenta ninguno de los peritajes en 48 horas. Habló Macri, este concepto desajustado de la realidad sobre el hecho de que Alfonso falló en 48 horas. No es real que Alfonso falló en 48 horas. 48 horas pasaron entre lo que decidió el fiscal y lo que decidió el juez. Pero ¿puede alguien pensar que el juez Alfonso recién tomó contacto con la causa y se puso a leerla después que el fiscal se expidió? No hay manera de pensar que esto sea así. Para finalizar, veamos la amenaza de una camaleónica figura clarinista que asustará muchísimo al titular de la AFSCA. Twitter de Pato Bullrich. Sabatella, desobediencia judicial. No puede desconocer la justicia y existe una cautelar, como ya lo dijo la Cámara. Presentaré denuncia. Hoy la ley está en plena vigencia. Nosotros entendemos que era una barbaridad que una ley esté frenada por medidas cautelares cuando no hay riesgo inminente, cuando la Corte claramente había hablado de que no había riesgo para la libertad de expresión, porque partíamos de la presunción de constitucionalidad de toda ley hasta que un juez diga lo contrario, porque si no, no hay orden jurídico posible. En este caso, no solamente partimos de la presunción de constitucionalidad de toda ley, sino que ya no es un tema de presunción. Ahora estamos hablando de una ley declarada constitucional por un juez. Por lo tanto, la ley es constitucional, lo dijo un juez, y también terminó con las medidas cautelares que estaban vigentes. Bueno, muy bien, aquí estamos. A ver, Eduardo, ¿cómo estás viendo la conducta del Grupo Clarín y también la conducta del Estado a través del AFSCA? No voy a estar a la altura de la China que escribe a dos manos, en dos idiomas a la vez. No podés hacer Tres eso. sueltas primero. A propósito de que Clarín manejó que se falló en apenas 48 horas, lo cual es empático con el título del sábado del diario, el juez apuró la ley. El término apuro no se condice con una ley que está sancionada hace 3 años. Hablar de apuro para una ley que está sancionada hace 3 años es un sentido. Me pareció muy fuerte el archivo Carrió respecto de su pesquisa sobre el juez Alfonso, y aunque pueda parecer un tanto obvio, me parece que tampoco se puede perder de vista el modo en que el cronista de Radio Mitre apareció relatando la salida de Sabatella desde la AFSCA. El circense acto. Yo no sabía que en las crónicas valen las adjetivaciones. Lo digo como técnica periodística, porque es de las primeras veces en que escucho a un cronista, a un movilero, relatar de esta manera y con ese tipo de categoría conceptual. Y más luego yendo a lo estructural. No voy a meterme en el terreno jurídico, hay mitad de la biblioteca para un lado, mitad de la biblioteca para el otro, respecto de si la cautelar se cae, si los efectos son suspensivos, etcétera, etcétera. Es un tema que me excede. Yo creo que Clarín ya perdió. Perdió jurídicamente, porque esto, como quiera que fuere, termina en la Corte Suprema, y no me imagino una Corte Suprema, al cabo de todo el periodo de apelaciones, que vaya a hacerse encima de lo que ha sido una ley votada democráticamente por una mayoría y con una mayoría de la población que la respalda. Clarín está ganando tiempo, no está haciendo otra cosa. Si esto ocurre por vía de per saltum en unos días, el año que viene, o hasta más ver, no lo sé, pero Clarín ya perdió. Y creo que también perdió en términos políticos, porque perdió el capital simbólico, que una vaca sagrada como esta esté en terreno de debate y cuestionamiento, ya implica que perdió. Que Mañeto haya tenido que salir a dar la cara, y creo que hasta alguna vez lo dije aquí, es yabranesco, en términos de lo que eso significa para el CEO del grupo. Más luego yo creo que, y dejo la palabra a los compañeros, yo creo que más allá de esto, la ley y la aplicación de la ley, y permítanme que
reitere alguna cosa que ya me habrán escuchado y leído en página, la ley tiene que exceder la batalla Clarín-Gobierno. Hay muchas cosas, muchas aplicaciones de la ley que ya debieron haberse producido o por lo menos estar en marcha. Otorgamiento de licencias, limpieza del espectro radioeléctrico, capacitación de los nuevos actores que van a venir a reemplazar a los del discurso único. Eso es aparte de la batalla con Clarín. No se puede seguir centrado en que la ley significa gobierno contra Clarín y viceversa. Hay mucho por hacer y hay que empezar a hacerlo. A ver, canciller, ¿cómo está viendo la reacción de parte del grupo Clarín y también la actitud que está tomando el Estado a través del AFCA? Coincido con Aliberti que no se puede ver esto como una batalla gobierno-Clarín. Esto, en lo que disiento es que yo creo que esto es una batalla gobierno contra los monopolios. Y esta es la primera vez que se da una batalla de esta naturaleza en la Argentina, pero no en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos es un país que ha dado muchas batallas contra distintos monopolios y a la larga siempre termina ganando o imponiendo la racionalidad de un Estado que busca democratizar un sector de la economía. La famosa batalla contra la familia Rockefeller, que tenía el control absoluto del petróleo en Estados Unidos, allá por los años 30, 40, y terminando con la última de Microsoft, las compañías telefónicas. Quiere decir que para nosotros por ahí es una novedad. Pero en el mundo esto no está visto como algo extraño. Los estados tienen que desarticular los monopolios porque los monopolios son de per se un ente dañino para el desarrollo armonioso de la economía. Lo que sí es único es que este es el primer monopolio en el mundo cuyos dueños están acusados de crímenes de lesa humanidad. Y esto sí lo hace diferente, lo hace mucho más peligroso, lo hace más interesante esta batalla y lo hace más necesaria que se termine lo antes posible. Porque no estamos hablando solo de actores económicos, estamos hablando de gente que ha violado los derechos humanos, que se niega a declarar ante la justicia y que en situaciones de debilidad institucional pueden volver a cometer los mismos delitos que cometieron durante la dictadura. Una aclaración te hago, Héctor. Yo lo que digo es que, no sé si me expresé mal o me entendiste mal, creo que la batalla del gobierno contra los monopolios es excedente de esta batalla, ¿sí? La incluye. Y creo que es una batalla muy importante desde el punto de vista del capital simbólico. Por eso me encargué de subrayar que no es un dato menor que Mañeto tenga que dar la cara, que no es un dato menor que este grupo, cuyas características, o alguna de cuyas características Timerman acaba de señalar, esté en danza de cuestionamiento. Creo que es una parte de la batalla cultural. Esto es lo que quiero señalar. Una parte importantísima porque, como decía siempre Sandra, que tanta gente, eso que se llama la gente, ¿no? Me gusta demasiado como término, pero bueno, aceptémoslo como convencionalismo. Hoy te sepa analizar cómo titula Clarín o cómo copetea, y ya es una batalla cultural ganada. Sí, algo pasó ya, ¿no? Algo pasó. Algo ya pasó. Y eso que pasó ya no tiene retorno. Como no tiene retorno, la cantidad de ejemplares que perdió Clarín, la cantidad de visitas que perdió a sus portales, etcétera, etcétera. A ver, Sandra. Sí, yo estaba pensando que en realidad el planteo deseable hubiese sido que fuera no el gobierno contra los monopolios, sino la política contra las corporaciones, que es la misma pelea más amplia y hubiese podido ser más fructífera para el país y para todos los argentinos. Si en realidad de esta pelea se hubiesen hecho cargo otras fuerzas políticas, además del gobierno. Era una pelea que merecía la política argentina, en realidad. Pero yo creo, hoy cuando le voy a entrar a Sabatella a la sede de Clarín, me pasaron estos 3 años por la cabeza. También se me pasó por la cabeza la denuncia penal que presentó Clarín hace poco tiempo contra un grupo de periodistas, entre los cuales estábamos incluidos varios de nosotros, y pedía 10 años de cárcel. Se me pasó por la cabeza para no olvidarlo y para no olvidar que a Clarín la libertad de expresión no le importa absolutamente nada, que estamos en un tema de pelea patrimonial, porque si no, de ninguna manera podés sostener un equipo de abogados que elabore una estrategia que incluya cárcel para periodistas. Entonces me parece que estos 3 años
sirvieron, como decía el otro día, para mover la escenografía y para ver quién es quién y para darnos cuenta que este grupo concentrado nos ha hecho mucho daño en el pasado como sociedad, y toda la capacidad de daño en estos últimos 3 años, digamos, ha aplicado toda la posible y seguirá haciéndolo. Una pelea patrimonial que a su vez está reducida en cuanto al interés del grupo en términos de guita a Cablevisión. Claro. Mitre y el 13 son chauchi y palito. Claro. Claro, las grandes inversiones con Cablevisión. En todo caso, lo que hay después es la sinergia que se produce entre que manejás el cable y manejás la radio y manejás las FMs y manejás el canal. Y todo se va retroalimentando. Pero si estamos hablando de guita concreta, es el cable, no es otra cosa. Vamos a cambiar de tema, pasamos a la Fragata Libertad, que ustedes saben que está previsto que regrese aquí a la República Argentina finalmente el 9 de enero. Vamos a ver qué es lo que se dijo durante estos meses sobre este tema. Dale. Un fin de año de fiesta. El Tribunal del Mar falló a favor de la Argentina y contra los buitres. Embargan a nuestra Fragata Libertad en un puerto africano, creyendo que van a presionar o extorsionar al país. Miren, mientras yo sea presidenta, se podrán quedar con la fragata, pero con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. La decisión del Tribunal del Mar de las Naciones Unidas es un respaldo absoluto al pueblo y al gobierno argentino. La postura del Estado Nacional fue la de defender en forma irrestricta los derechos de la Argentina, la soberanía nacional, y no arrodillarse ante nadie que quisiera pasar por encima de la Constitución, de las leyes y de los tratados internacionales. Sabíamos, teníamos la convicción de que finalmente, como sucedió, el derecho internacional, los tratados que hemos firmado, los tribunales internacionales, las Naciones Unidas a través de su organismo OMI nos iban a dar la razón. Sin dudas una gran noticia para el país y una pésima para los medios opositores que parecía que gozaban con la injusta incautación de la fragata. El Tribunal del Mar, de los Derechos del Mar, va a llevar su tiempo, Marcelo. Se está hablando de entre 8 y 10 meses. Por eso. Tras 2 meses de negociaciones, el Tribunal del Mar le dio la razón a nuestro país. Se está hablando de entre 8 y 10 meses. Por eso. Tras 2 meses de negociaciones. Las gestiones diplomáticas del gobierno no han dado ningún resultado. Las negociaciones que ayer encaró Timerman en Naciones Unidas. ¿Qué es lo que ocurrió? Fracasó. Decía Hugo Moyano hace un ratito, perdimos un buque de guerra sin haber ido a la guerra. Sí. ¿No? Es verdad. Somos horribles. Bueno. El papelón de la Fragata Libertad. Pidieron que les manden forros y de acá mandaron 2 tipos a la Cancillería. No está fácil el tema, ¿no? El triste destino de la fragata. Lo único que quiero pedir es por la Fragata Libertad. El barco para nosotros es mucho más que un barco. Intenten traerla. Nada, eso, quiero pedir eso. ¡Autoritaria! Hubo novedades en Ghana. El gobierno ofrece canjear la Fragata Libertad por TN. Además de las dificultades en la gestión diplomática, hay claramente la sensación de que la Argentina es en el contexto internacional hoy, por diferentes circunstancias, un país muy aislado. Mal que les pese a los militantes de los buitres, la fragata regresa. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, azules como el mar.
Bueno, canciller, a ver, ¿qué análisis tiene de estos 2 meses de negociación? ¿Qué es lo que pudo defender bien el Estado argentino? ¿Qué es en todo caso lo que perdió? Primero lo que hay que tener en claro es que esto sucedió por un ataque de los fondos buitre hacia la Argentina. No es algo que hayamos hecho nosotros, no es ninguna equivocación de nadie. Esto fue un ataque de los fondos buitre. Y tampoco es un tema con la República de Ghana. Muchos quisieron hacer creer que esto era entre Argentina y Ghana. No es entre Argentina y Ghana. Nosotros tuvimos bienes embargados en 28 oportunidades. Hoy, por ejemplo, la primicia para ustedes, la Corte Suprema de Bélgica desbloqueó las cuentas de la embajada que habían sido embargadas a pedido de Paul Singer, el mismo pirata que pidió el embargo de la fragata Libertad. Y no era un problema entre Argentina y Bélgica, obviamente. Acá quisieron hacerlo, y lo quisieron hacer porque Ghana es un país de África, entonces decía, y hubo un vicecanciller. Y yo quise hacer un trabajo similar al de 678, no me salió tan bien, pero traje algunas perlitas. Hubo un canciller que dijo, un vicecanciller de Menem, Andrés Cisneros, dijo, Ghana es un país de cuarta, con un peso en el mundo inexistente. Se puede dar el lujo de hacerle esto a la República Argentina. Indica lo solitaria de Argentina. Esto a Brasil no se lo hacen. O sea, la actitud racista que han tenido, en este caso, yo quisiera destacarla porque es una falencia de muchos argentinos. Creer que porque un país en África toma una medida con la cual no estamos de acuerdo, todo eso, es un país de cuarta y muestra algo para atacar a la Argentina. Otra perla o algo, otra situación que me causó bastante molestia a mí y creo que a todo el país, fue una diputada, Elsa Álvarez, yo no la conozco, no sé a qué se dedica. de Santa Cruz. Ah, mira, de Santa Cruz es. Que dijo alegremente que la Argentina no había inscrito a la fragata Libertad como un buque de guerra. Ahora, si uno es diputado nacional y tiene una cierta afinidad con la República Argentina, ya que es diputado nacional por lo menos, y se entera de una situación en la cual por ahí se cometió un error, no llama a la gallega y dice, che, ojo, tengan cuidado con esto. No, ella llamó a una conferencia de prensa para denunciar el hecho. No vaya a ser que alguien no se dé cuenta. Estaba equivocada, por supuesto, pero la actitud me molestó, que la Unión Cívica Radical tenga una diputada que prefiera denunciar al gobierno públicamente antes de decir, trabajemos juntos en esto, mirá que tengo esta información. No importa eso. Después de muchas otras cosas que se dijeron, por ejemplo, al señor Viñaski de Clarín se le ocurrió decir que la fragata, el insólito intento de fuga de la fragata Libertad. Bueno, en definitiva lo que quiero decir es, este fue un ataque de los fondos buitre, lo hemos superado. El viaje mío a Naciones Unidas, que como ustedes saben ha sido calificado como un fracaso por muchos, en realidad tenía como motivo estudiar junto a las autoridades de las Naciones Unidas la posibilidad de ir al Tribunal Internacional del Mar, que es un tribunal de las Naciones Unidas. ¿A dónde querían que vaya a hablar? Podría haber ido a la Salada, pero, o sea, bueno, la gente muchas veces me dice, porque usted habla con tal país, ¿y con quién quiere que hable? Si el problema lo tengo en ese país, tengo que hablar ahí. Bueno, nosotros teníamos un problema que era un problema internacional. No queríamos hacer de esto un problema con Ghana, no queríamos enfrentarnos a ningún país, no lo consideramos, como no pasó con Bélgica, y nadie nos dijo, che, Bélgica es un país de cuarta, mirá de dónde te embargan los bienes, porque los bienes los embargan los fondos buitre, no los países, y eso hay que entenderlo. Y yo quisiera que eso, o sea, que no tengamos una actitud racista como la que tiene Andrés Cisneros con respecto a Ghana, porque no corresponde. Por eso tampoco pedí nunca apoyo a otros países. Decían, la soledad de la Argentina. ¿Para qué iba a pedir? ¿Contra quién iba a pedir apoyo? O sea, ¿quién le iba a pedir a la UNASUR que declare en contra de quién? ¿De Ghana? No quería hacerlo, no me parecía lógico. África tiene que ser aliado de América Latina en la lucha contra los fondos buitre, porque somos las víctimas. Y entonces no quería hacer ese tema. Por eso es que nunca fuimos a pedir, digamos, apoyo a ninguna organización, a ningún país en particular. ¿Cuál es la razón fundamental, canciller, por la cual el Tribunal Internacional del Mar falla a favor de la Argentina? Que la Argentina, o sea, que hay una legislación que viene desde hace muchos años, que hay bienes inembargables. Un barco de guerra es una extensión de la soberanía de un país. Un barco, una embajada es lo mismo.
el coche de un diplomático también. Entonces no se pueden embargar, porque si no la vida sería un caos. O sea, un país se pelea con otro país, le embarga la embajada. Esto fue realmente un error muy grande de la justicia ghanesa. Le hago una pregunta, porque ayer comentábamos en el programa cuando nos enteramos desde el profundo desconocimiento, primero de la existencia de un tribunal del mar, ¿no? Cosa que nos enteramos ahora con este asunto, que ese tribunal no había fallado, no tenía ninguna sentencia anterior. Esto es que nunca, justamente uno de los temas que yo fui a hablar cuando me reuní con la directora de Asuntos Legales de las Naciones Unidas, ella me dijo, estudié toda la biblioteca de las Naciones Unidas, jamás en la historia hubo un caso del embargo de una nave militar en otro país. Jamás hubo. Con lo cual entonces este sería el primero. Este fallo me parece que también hay para mirarlo, también es los países como Argentina, que quizá tienen cierta debilidad, por las razones que ya conocemos frente a estos fondos, adquieren como una jurisprudencia, no sé cómo será el término, pero como un respaldo. Bueno, si alguno de los fondos quiere decir, esto a Ghana como país también le puede resultar positivo. Pero es que le resulta positivo a Ghana, le resulta positivo al Congo, a Sudáfrica, a todos los países que hemos sido atacados por los fondos buitre. Hoy, esta semana, nos enteramos que los fondos buitre están comprando deuda de Grecia. Compraron 50 millones de dólares. Lo interesante, de lo que podemos estar orgullosos, es que la Argentina es el país que más ha hecho para luchar contra los fondos buitre. Las más grandes denuncias internacionales en los foros, en el G20, en las Naciones Unidas. La Naciones Unidas acaba de declarar que se tiene que prohibir a los fondos buitres comprar deuda soberana. O sea, todo eso lo hemos llevado adelante desde este gobierno. Por eso da bronca las actitudes de la Unión Cívica Radical, que cuestionan de manera así tan alegremente la actitud o lo que estamos haciendo nosotros desde el gobierno. Creo que es una hermosa lucha contra los piratas del siglo XXI, la hacemos constantemente, está la Cancillería, el Ministerio de Economía y mucha gente que nos apoya en este sentido, salvo lamentablemente Clarín y La Nación. Por eso nosotros hablamos de los fondos buitre y de los caranchos locales, porque hay increíblemente mucha gente, como hemos visto en el informe, que estaría contenta si perdemos la Fragata Libertad, como si la Fragata Libertad fuera mía, de la presidenta o de Hernán Lorenzino, no sé, por decir algo. Y no es así, y no es así. Si es por sorprenderse de la UCR, Alfonsín convocó a la plaza con Morán y Michel. Fue. Así que si vamos a hacer categoría de sorpresa, me pareció muy bueno el informe en cuanto a cómo demostró la proporción entre lo que se decía y lo que ahora no dicen respecto del retorno de la fragata. Si vos apeabas hoy a la mañana en la radio, yo tengo esa costumbre de ir saltando de radio en radio por vicio profesional y obvias razones, y me impresionó mucho escuchar a algunos colegas diciendo, bueno, ahí está el tema de la fragata que parece que ahora vuelve. Si vos comparás esa cortedad de oración con los minutos y las horas que insumieron hablando de país aislado, de que se iba a tardar entre 8 y 10 meses, cuando se tardó 2, a mí igual me sigue sorprendiendo, o me sigue violentando más bien, ¿por qué meter los goles con la mano por parte de algunos colegas? Porque la inembargabilidad de un buque de guerra, cuánto lleva una negociación, las aclaraciones que acaba de hacer Héctor respecto de las diferencias entre Ghana, fondos buitre, etcétera. Vos podés militar en una posición política desde el periodismo, debés tener, todos tenemos nuestra ideología para pararnos frente a tal o cual lugar noticioso, pero distinto es ser informativamente un preservativo. No hace falta hacer eso. No hace falta no hurgar, no chequear, no investigar, largar a la Bartola, militar, tener una idea política, usar en el buen sentido esta actividad para decir desde dónde hablas, no tiene que ser condición sine qua non de que a la par
tenés que manipular informativamente. ¿Y no es cierto síntoma de alguna impotencia también eso, Eduardo? Hay algo que no es impotencia. No. Bueno, no lo sé. Digo, pensándolo como que síntoma de qué puede me parece ser. que esencialmente es ausencia de categoría profesional. Hay algo que también me gustaría, parece, entre lo que junté, el material, no me comparo con 678, pero entre lo que junté, algo que me interesó mucho fue una idea de la Unión Cívica Radical, que fue compartida también por Prat Gay, por Patricia Bullrich, de hacer una colecta para pagar. Hay pagadores compulsivos, digo yo, con plata del Estado siempre. Hay que pagar. No hay que pagar. Vamos a esperar, esperen, no es necesario pagar la colecta. Y yo decía, la harán con Pinky la colecta, ¿no? ¿Cierto? Y después, ¿qué hicieron con la colecta? ¿La hicieron o solamente buscaban el título de Clarín? Y si hicieron la colecta, ¿dónde está el dinero de la colecta? ¿Qué hicieron con el dinero? Pero esa actitud siempre negativa, paguemos. ¿Por qué vamos a pagar? ¿Por qué vamos a...? Eso es lo que quieren los fondos buitre. El fondo buitre no quería la Fragata Libertad, quería 20 millones de dólares, que fue lo que pidió el juez de Gane. Nosotros dijimos, no vamos a pagar los 20 millones de dólares. Vamos a defender nuestra soberanía de una manera digna. No, paguemos. Ahí está la Unión Cívica Radical. ¿Cuánta plata habrá pagado la Unión Cívica Radical, ¿no? Durante los años de gobierno de la Rúa, que tienen esa compulsión por pagar rápidamente, cuando no había que pagar? Y el Tribunal del Mar dijo que no solamente no hay que pagar nada, sino que ahora viene la segunda parte del juicio, que es para saber cómo se va a resarcir a la Argentina por el daño ocasionado. Ahora tal vez la Unión Cívica Radical podría hacer una colecta para ayudar a Ghana a resarcir al pueblo argentino por el daño que sufrimos. Pero Ghana es un país muy pobre casi. La Unión Cívica Radical quería pagar 20 millones de dólares. ¿Okay? Y llamaron una colecta. Yo quisiera que me explique si llamaron a la colecta o si solo buscaban un título en Clarín. A ver, Nora. Sí, qué sé yo, con respecto a lo que decía Eduardo recién de la falta de rigor en lo que dicen, me parece que hace mucho que no les importa el rigor. Lo que les interesa es criticar y decir exactamente lo contrario de lo que determinadas posiciones oficialistas defienden. Lo podés disfrazar mejor. Pero no, podés no ser pueden. más hipócrita y no pasar esos papelones. No, mira que son seguidas, son seguidas, Eduardo, apelan a mentiras acá nosotros directamente. Estamos hace unos cuantos años hemos visto de todo. Al cabo, no tiene ningún reparo. Reconozco que hay quienes han atravesado ciertos límites que yo no pensé que iban a atravesar. Pero no tenés retorno de estas cosas. No. Pero ellos no se hacen ningún tipo de problema. No lo sé. ¿Vos creés que se hacen un problema por esto? Ninguno, se olvida, no cosas que uno conoce de adentro del grupo, no, pero adentro del diario, de adentro del grupo, de adentro del diario. A ver, está la gente que se siente conteste, ideológico, políticamente, en torno de el posicionamiento que hay que adquirir en la batalla contra el gobierno. Y hay la gente con la que vos te encontrás, que conocemos todos, que te dicen, ¿qué querés que haga? No duermo, no puedo decir otra cosa. Pero esa es otra discusión. Yo te digo, los que ponen la cara... los que ponen la cara, sí, los que ponen la cara, sí. Los que ponen la cara no tienen ningún... Claro, no tienen ningún tipo de reparos. Cuando vos ves a esos comunicadores decir lo que dicen y tener esa actitud de carancho directamente, decir, bueno, cualquier cosa que haga el exterior, cualquier demanda del exterior es razonable, es cierta, cualquier demanda contra la Argentina, no importa cuál sea el motivo. Te puedo asegurar ellos que yo creo que una mejor pluma y una mejor retórica lo dice de otra manera. Para mí. Ahí discrepo. Yo creo que son eficaces para la mentira que ellos quieren imponer. ¿No les es exigible tener mayor estatura periodística? Y aunque sea para evidentemente mentir. la resignaron hace rato. Yo se lo sigo exigiendo. ¿Quieren que sea equilibrado en esto? Dale, ustedes son muy... No tienen el mismo desencanto que tengo yo con la profesión. Todavía tienen un entusiasmo. Tienen un entusiasmo que no coincide con esto que están contando. En realidad, los dueños, los patrones, como diría Correa, alientan a ese periodista pagándole cada vez más sueldo para que cada vez exceda su propia posición. Y cuando vos ves que con tu honestidad y tu sinceridad no te ascienden, vos querés parecerse al que está en el estrellato. Y cada vez hay más aspirantes. Les voy a decir algo, hay una serie que yo no vi,
pero de la que puedo hablar, voy a citar a la fuente, Carlos Aleto, escritor, periodista, excelente persona y amigo, me hizo una larga disquisición sobre una serie que yo no sé dónde la dan, se llama The Fire, que debe querer decir el cable o una cosa así en la traducción. Vargas Llosa escribió un artículo interesante sobre eso, muy inteligente, con alguna ideología de su parte. En ese artículo, que trata sobre Baltimore, una ciudad de Estados Unidos, que sería el ejemplo de todo lo que hay: droga, la policía maldita, las mafias, la trata. Cada episodio trata un tema. Un periodista le hace un reportaje a una víctima, perdón, a un ex héroe de guerra que había visto morir a sus compañeros desangrados, etc. Le hace ese reportaje y lo publica en el Clarín de Baltimore. El Clarín de Baltimore lo lee el héroe, y cuando lee ese reportaje de mierda, falso, hecho con gran ampulosidad, con un lenguaje extraordinario, novelístico, se da cuenta que mintió todo, que no sirvió de nada que él fuera el ejemplo de ese. Entonces va a la redacción del diario. Esto está todo en la película. Va a la redacción del diario y entonces el jefe de redacción o el dueño, los que están allí, alientan al periodista diciendo: no, el periodista tiene su propia visión de la historia. Y el héroe, mortificado porque no se ve reflejado y ven que cuentan mentiras para engrandecer la nota, para que la lean más lectores, le dice: pero es que esa mentira es lo único que hay en la nota, no es algo lateral a la nota es una mentira, le dice. Y la moraleja es que los dueños del diario, una vez que se va el héroe, alientan al periodista, lo ascienden y termina ganando el premio Pulitzer. Yo puedo apoyar las líneas generales de este gobierno, este modelo, le critico muchas otras cosas, no meto los goles con la mano. Trato de cuidar cada línea que escribo, cada cosa que digo. No atañe pero a vos. entonces déjame ser romántico respecto de lo que es exigible. Yo siempre digo lo que mismo. Si perdés, Siempre digo lo mismo a los inclusive perdés periodistas. eso, Perdón. estás puesto. Te pongo un ejemplo. ¿Vos crees que el cronista de Mitre, al cronista de Mitre, de hoy a la mañana, a la salida de Sabatella de la AFSCA, le mandaron a decir circense? No. No Yo se creo lo que no. mandaron. No, yo creo que no. Bueno, ¿por qué atravesás ese límite? Porque si ya ni te respetás a vos mismo. Pero, Eduardo, te juro que no hubo un... Para ganar el premio Pulitzer que le aumenten el sueldo, ¿no de entendieron? No lo que te hace falta decir Pero que no hay una idea de respeto, me parece. Vos hablabas de la batalla cultural, eso es ideológico. Entonces ese cronista cree que lo de Sabatella es circense, pero no porque le pagan. Yo estoy súper en contra con la idea de que alguien dice algo por la plata, porque es el mismo argumento con el que critican este programa. Yo estoy de acuerdo. Y no sé que ninguno de los que dicen cada cosa por la plata, está no es por la obligado a plata, ser es ideológico periodista. también. Nadie está obligado a ser periodista. Si no te gusta ser periodista, puedes ser taxista. Si no te gusta hacer lo que te dicen que tenés que decir, no tenés que estar. Si lo decís, si lo escribís, es porque lo pensás. Nada más. No, muchas veces tenés que cobrarte por intersticio. No, querido, tenés porque que podés renunciar e irte a trabajar a podés otro lado. callarte cosas. Hay muchos colegas que no lo pueden hacer porque no tienen poder No, de fuego. hay para cosas y cosas. Te voy a decir una cosa. Por supuesto que hay cosas y cosas. Vos no puedes escribir Por que supuesto. hay un plan insólito de intento de fuga de la fragata Libertad. Y bueno, Te pero estoy es diciendo el mismo que que escribió que Fito ganaba te 100.000 estoy de dólares. acuerdo O sea, con eso. si no estás de acuerdo con esto, te podés ir. En No estás esos obligado. casos Ahora, estoy de si a vos acuerdo. te dicen, mire. No son todos los casos de todos los periodistas. No, de por todos eso los mismo es lo privados. que digo. Ese se tiene que Yo ir. defiendo a la profesión. Lo que digo es que si vos no estás de acuerdo, te podés ir. O sea, no es una esclavitud. Ser periodista no es ser un esclavo del dueño pero bueno, del diario. también en muchos casos, No si no es estás de ser acuerdo un con esto, esclavo. te vas, Además hay- te vas y sos funcionario porque no estás de acuerdo con tal o cual medida. No, del o gobierno. te vas y te pones Siempre un negocio de regulás. otra cosa. No. Esto es pornografía, no es periodismo. Claro que sí. Estoy de acuerdo con vos. Me parece que vale Pero la porque pena. están de acuerdo en hacer pornografía. La mayoría Esto no seguramente es trata está de de, acuerdo. esto Sí, no sí, es sí. trata de No, está claro. de seres Está claro. humanos. Está claro. Quieren hacerlo. Pero esto es pornografía. Quieren hacerlo. Y como le dijo una vez mi viejo a Claudio Escribano, famosa frase, no te piden tanto, Claudio. ¿No es cierto? Ni los militares te piden tanto, le dijo a Claudio Pero Escribano, entonces que era estás de acuerdo factotum conmigo. de la nación. Pero entonces Yo estás estoy de acuerdo con vos. Si lo dicen es porque quieren. Estamos de acuerdo. Si lo dicen es porque quieren. Me parece que hicieron una buena presentación para el próximo informe que vamos a ver en 678 y vamos a seguir debatiendo. Dale. Y no te cobramos Increíble pero real. Se siguen derrumbando las mentiras de la nata.
Y así es. Hoy mostraremos dos nuevos ejemplos. El lobista de Clarín insistió, mintiendo, hace unos meses, que Delia prácticamente le robaba sus casas a los vecinos y no le entregaba las escrituras. No tengo que debatir con Delia que no le entrega las escrituras a los vecinos y le cobra 2 veces. Hoy la realidad vuelve a bofetear al clarinista. Cerca de 475 vecinos de Virrey del Pino regularizaron la tenencia de tierras en un predio que pertenecía a Segva y que adquirieron de buena fe a través de una cooperativa. Muchos de ellos ocupaban las instalaciones de las ex bodegas Giol en Capital Federal. Pasemos al caso del productor general de 678, Duro de Domar y TBR, Diego Birtz. La Nata se puso nervioso porque los cronistas de 678 y Duro de Domar le fueron a hacer algunas preguntas. Increíblemente la Nata las calificó de aprietes, a la puerta de la radio. Entonces, ayer el operador repitió las mentiras que sobre Birtz había dicho el domingo anterior. Birtz, ¿qué hizo? Para vengarse, me mandó cámaras a la salida de la radio. Y yo no sé por qué insisten. Yo hace ya 2 o 3 notas con 678, que lo único que respondo cuando me preguntan es, Birtz es un chorro. Son diálogos muy locos porque el cronista viene a apretarme, Estoy harto de que me manden cámara. Vamos a ratificar todo lo que dijimos el domingo, es todo cierto, y vamos a volver a repetirlo. Antes de continuar con las mentiras de ayer, veamos lo siguiente. Lo que la Nata considera un apriete. El cronista viene a apretarme. Son las preguntas que el cronista Pablo Cooper de Duro de Domar le realizó. Vos que siempre hiper recontra chequeás toda la información, Jorge, te traje algunas pruebas para demostrarte... ¿Cuál es el auto aquel? Para demostrarte que todo lo que dijiste de PPT y domingo es falso. Ajá. ¿Querés verlas? Birtz es un chorro. ¿No crees que tu respuesta habla más de vos que de Diego Birtz? Birtz es un de chorro. Tu grado de intolerancia. Birtz es un y de chorro. tus antecedentes como empresario. Birtz es un chorro. ¿Cuánta gente dejaste sin trabajo en Data 54 y en el diario Crítica? Birtz es un chorro. ¿También es cierto que fuiste socio de Antonio Mata, un empresario español acusado de lavado de dinero? Birtz es un chorro. Jorge, dijiste que la empresa Red Sea, que tiene sede en Panamá, es de Diego Birtz. Red Sea Investment S.A., que es curioso porque es una empresa constituida en Panamá. Diego, ¿cómo vas a tener una empresa en Panamá? ¿Puedes ver Chorro. una constancia de la FIP donde figura que esa empresa es una empresa nacional? Birtz es un que chorro. no tiene sede en Panamá. Birtz es un ¿Querés chorro. verla? Birtz ¿Querés es un verla? chorro. ¿Querés verla? Birtz es un Acá chorro. está la prueba, Jorge. Sede en Buenos Aires, en la calle Virrey Loreto. Birtz es un chorro. También dijiste que Diego Birtz se integró a la sociedad de PPT en febrero de este año. La empresa había sido creada en 1999 por el padre y el hermano. Y él figura en los papeles formalmente recién en febrero de este año. ¿Querés ver las pruebas de que en una reunión societaria del año 2003 él ya figuraba como socio? Registro de acciones. Asamblea accionaria del 2 de junio del año 2003. Acá figura Diego Birtz. Ahí está. Yo lo único que quiero decirte es que Birtz es un chorro. ¿Ok? También dijiste, Jorge, que diario registrado el presidente era Javier Romero y que uno de los socios era Artemio López. La otra empresa que tiene Diego Birtz es Real Time Solutions S.A., que es la dueña del sitio diario registrado. Ah, mira. Que dirige Javier Romero, Ajá. que también es el presidente de la empresa. ¿Javier Romero es presidente de algo? Sí, mira. Y tiene como socios a Fernando Birtz y al consultor Artemio López. Te puedo mostrar una constancia de una reunión societaria avalada por un escribano público donde figura que Artemio López no figura en la sociedad y que el presidente es Fernando Birtz. Birtz es un chorro. ¿Podés verla? Asamblea General de Accionistas de Diario Registrado. Acá está, accionista, nombre y apellido completo, documento de identidad, domicilio. Diego Birtz, Fernando Birtz, Walter Martín Moyano Pereira, Federico Luis Con. Pero no está ni Artemio López ni Javier Romero. En resumen, la Nata mintió sobre la empresa Red Sea Investment, sobre Diario Registrado, sobre la composición accionaria de PPT, entre otras muchísimas cosas. Sigamos con las verdades que Jorge no puede contestar. ¿Tenés libertad de expresión en el Grupo Clarín? Birtz es un chorro. Te pregunto porque llama la atención que todas las notas que hiciste a lo largo del año son en contra del gobierno nacional y ninguna en contra de Mauricio Macri o algún líder de la oposición. Birtz es un chorro. ¿Te baja línea Mañeto o es una decisión personal? Birtz es un chorro. ¿No sentís que sos un periodista militante del Grupo Clarín, Jorge? Birtz es un chorro. ¿Recordás cuando decías que el Grupo Clarín
se había beneficiado de sus arreglos con la dictadura para quedarse con papel prensa y que jamás trabajarías en el Grupo Clarín? ¿Sabés qué es lo que recuerdo? Que Birz es un chorro. ¿De vos, de tu pasado, no recordás nada, Jorge? Birz es un chorro. También dijiste que Orlando Barone y Sandra Russo ganan sueldos que no son ciertos, son falsos. En cambio, ¿es cierto que ganás más de 600.000 pesos por mes en el Grupo Clarín? Birz es un chorro. Queremos preguntar, Jorge. Birz es un chorro. ¿Por qué grado de intolerancia? Ayer insistió con lo vertido el anterior domingo, y es curioso que quiera vender como un delito el hecho de que Birz sea socio de algunas empresas. Al margen de eso, dice que su participación accionaria en esos emprendimientos es con plata del gobierno. Y esta semana, Birz, que se ve que se enojó con lo que contamos, pues contamos que estaba lleno de plata y que había hecho un montón de empresas con guita del Estado. Sin embargo, salvo la empresa, dijo Fer, todas son previas a la existencia de 678, con lo cual se podría decir que se crearon con la plata de Clarín. O sea, según la lógica de la nata, como PPT antes tenía contrato con Canal 13, recordemos que luego fue echado de allí por su posición ideológica, la plata de las empresas de las cuales Birz es socio viene de Clarín y no del gobierno. Sigamos. Ayer la nata insistió con lo de la sociedad panameña. Y otra empresa que es la más rara y la más divertida en términos periodísticos, se llama Red Sea Investment, Mar Rojo Inversiones, es una empresa panameña. El tipo es nacional y popular, pero tiene una empresa en Panamá. La empresa estaba constituida en Panamá y luego sus actuales socios, entre los que se encuentra Birz, la nacionalizaron y, como vimos en los documentos de la AFIP, está radicada en la calle Loreto 2895 de la ciudad de Buenos Aires. La empresa no tiene ninguna actividad conocida. En diciembre de 2009 aparece Birz como presidente y el hermano como vice, y la dirección no existe. Tiene una dirección que es Calabria 2895, fue Mariel y es un baldío en Costanera Sur. Diego, pone una dirección. La calle Calabria en la que figura la existencia de la mencionada empresa es en realidad Virrey Loreto, como vimos en el documento de la AFIP. Lo que pasa es que la calle Loreto antes se llamaba Calabria y volvió a llamarse Loreto por orden del intendente de la dictadura Cacciatore. Esto figura en cualquier manual sobre la ciudad de Buenos Aires. Manual del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los calabreses fueron concentrándose hacia fines de los años 20 entre Virrey Loreto, Sapiola, Álvarez Tomás y Elcano. Los homenajes para los calabreses aún se hacen esperar. En 1974, la calle Virrey Loreto entre Kramer y Giribone fue bautizada Calabria. Sin embargo, el intendente Cacciatore, designado por la Junta Militar de 1976, restituyó el nombre original al tramo mencionado. Y la dirección no existe. Lo que no existe es tu forma de investigar, Jorgito. Para finalizar, más allá de todas sus mentiras, lo que en realidad irrita al lobista son las verdades que no puede responder. ¿Cuánta gente dejaste sin trabajo en Data 54 y en el diario Crítica? Birz es un chorro. ¿También es cierto que fuiste socio de Antonio Mata, un empresario español acusado de lavado de dinero? Birz es un chorro. ¿Tenés libertad de expresión en el Grupo Clarín? Birz es un chorro. Te pregunto porque llama la atención que todas las notas que hiciste a lo largo del año son en contra del gobierno nacional y ninguna en contra de Mauricio Macri o algún líder de la oposición. Birz es un chorro. ¿Te baja línea Mañeto o es una decisión personal? Birz es un chorro. ¿No sentís que sos un periodista militante del Grupo Clarín, Jorge? Birz es un chorro. ¿Recordás cuando decías que el Grupo Clarín se había beneficiado de sus arreglos con la dictadura para quedarse con papel prensa y que jamás trabajarías en el Grupo Clarín? ¿Sabés qué es lo que recuerdo? Que Birz es un chorro. ¿De vos, de tu pasado, no recordás nada, Jorge? Birz es un chorro. También dijiste que Orlando Barone y Sandra Russo ganan sueldos que no son ciertos, son falsos. En cambio, ¿es cierto que ganás más de 600.000 pesos por mes en el Grupo Clarín? Birz es un chorro. Queremos preguntar, Jorge. Birz es un chorro. ¿Por qué grado de intolerancia? Por fin terminó este informe. Sí, me parece Por que fin dos terminó. veces Sí, ¿no? un exceso, pero... Yo hice zapping si estaba mirando eso. Sí, hubo zapping ahí, acá adentro, Sí, digamos. acá adentro. A ver, Eduardo, tu mirada.
Yo siempre evité y hasta donde pude logré hacer periodismo de periodistas. Evité hacerlo. Podría... No me gusta, me parece de puterío. Pero podría sentirme relevado de mi decisión conmigo en función de que Jorge ha dejado el periodismo. Es un comediante, un showman, un operador, un infotainer, como dice Berbisky. El problema es que, aun cuando quisiera violar ese precepto conmigo, me genera violencia emocional y hasta tensión física ver aquello en lo que se ha convertido. Además, creo que todos aquí saben la relación personal que a mí me unía a Jorge. Empezó como movilero en Sin Anestesia al Tritempi, en Radio Belgrado. Radio Belgrado. En Radio Belgrado. Así que prefiero, por fuera de estos conceptos que acabo de verter, abrirme en todo caso, y frente a la polémica simpática, interesante que teníamos antes, que tuvimos hace un rato, aún si sos un mercenario podés conservar calidad periodística. A ver, Canciller. Yo no lo conozco a Lanata. Debe ser uno de los pocos periodistas que no conozco, nunca frecuenté, no traté, no hablé con él nunca. Me parece que lo que él hace es simplemente ser un mercenario, ¿no es cierto? No tiene un calificativo. Me acuerdo de declaraciones de él en contra de Papel Prensa, de Clarín y todo eso. No entiendo cuál fue el cambio, salvo que sea un tema de dinero, ¿no? Pero la verdad que no lo conozco. La verdad no te podría opinar de Lanata porque no lo conozco. O sea, no creo que pase a la historia del periodismo como uno de los grandes periodistas que tuvo este país y nada, ¿qué querés que te diga? ¿Para qué sigo hablando? No sé, porque no tengo nada para decir de Lanata. No me interesa Lanata. O sea, que hable otro. A mí no me interesa la verdad no me interesa Lanata. Me parece interesante porque estamos sintiendo un poco todos lo mismo, digamos. Lo que pasa es que también existe una parte que es que efectivamente algo de inoculación hay desde ese modo de pensamiento respecto de aquellos que estamos pensando y opinando desde otros lugares que no son estrictamente desde los lugares de los que opina él. Esa parte a mí me parece interesante porque la descalificación es el único recurso que quedó en realidad para dar una discusión que es muy interesante, yo creo que también muy rica para la historia argentina y que sería bueno que exista ese aspecto de nobleza que de alguna manera estamos reclamando, aquellos que creemos que todavía tenemos un país posible, un país lindo, un país interesante. Me parece en esa parte hay un Pero siempre fue así, en todo caso antes era más explícito en cuanto a de dónde venía la gente. Digo, Neustadt, toda la vida dijo lo mismo. Grondona, siempre fue golpista. ¿No es gente más respetable esa? Porque cuando hablas de inoculación, todos queremos inocular. Sí, pero verdad. Yo estoy diciendo lo que digo porque pretendo convencer a alguien. Pero por verdades, Eduardo, eso es mucho más interesante. Sí, te van a venir a decir tu verdad, mi verdad, etcétera. Por eso yo insisto, disculpen, estoy obseso con dejar claro desde qué lugar hablas, izquierda, derecha, centro, más arriba, más abajo, pero hacerlo con dignidad, con fuentes informativas y con excelencia profesional. Pero esto es lo que se ha perdido. Mentir no tiene sentido buscar fuentes rigurosas, ¿entendés? Las fuentes a las que apela este hombre no son fuentes rigurosas, son servicios de inteligencia, son basureros, cloacas de la sociedad, tipos que inventan. Entonces, no es que guerra, sabe. Vamos a una cosa, lo sacamos a Lanata, lo sacamos a Van der Koy. Yo hablo en términos de categoría profesional, aún de quienes no piensan como yo. Pero hay algo, perdón, que está relacionado con que acá se cruza, me parece. Capaz que alguien me puede decir que sos un hipócrita, o sea, esto que sos un mercenario y podés tener calidad periodística. Para mí eso es exigible. Pero me parece que hay algo que se cruza. Es una contradicción que es irresoluble en eso. Puede ser. Sinceramente, si vos vas a contar una mentira, contarla bien, sería reclamo. Pero no pierdas de vista eso. Esto que decía hace un rato Orlando.
Bueno, No, yo tenemos no voy a un intervenir, aviso. No, Me abstengo. no, Soy neutral. que dijiste Mediar, que querías querías... mediar. Sepárenme. No, neutral no puede ser nunca. Neutral no puede ser nunca. Lo sabe desde hace algunos años. Sí, está bien. No, que me parece que acá se cruza una cosa, y es que a alguien puede caerle mal la posición política que adoptó la Nata, que adoptó en los últimos años, y está perfecto, aquí así como a otros les cae bien. Pero me parece que hay algo que la Nata viene haciendo de hace muchos años, incluso cuando decía lo que decía de Clarín. Yo recuerdo una investigación que él hizo, creo que era en Día D en aquel momento, que hizo una nota hablando, una investigación, entre muchas comillas, hablando pésimo de Cavallo. Cavallo, cuando era ministro, pide derecho a réplica, lo saca y Cavallo lo destruye con información. O sea, no había chequeado nada. Y a mí ese tipo de periodismo me cae pésimo, incluso cuando le den a Cavallo. Y le estaba pegando. Entonces me parece que acá lo que hay que separar es el tipo de periodismo que este tipo hace. Este tipo de periodismo que este tipo de periodistas hacen, que es show, y que tiene que molestarte si es mal periodismo y es contra Cavallo, y si es mal periodismo y es contra Diego Birtz. Porque el show, la Nata lo viene haciendo hace años. No es que empezó hace 4 con determinada polémica, o hace 1 que está en Canal 13, lo viene haciendo hace años. Mariana, ese periodismo que a veces Mariana, sacalo a Jorge. Perdón, una sola cosita. Sacalo a Jorge y saca el show, el infotainer. Clarín del domingo pasado, no del otro, la columna de Van der Kooi. La entrada era: Argentina vive la crisis política e institucional más grave desde el recupero democrático. ¿Ustedes no pierden la capacidad de asombro con eso? Pero todos los días leemos cosas por el estilo, ¿no es? Un editorialista que escribe, ¿vos crees que cree? cree? Fue lo peor que escribió Van der ¿Vos crees Kooi. que cree eso? Por supuesto que no. Por supuesto Hace que falta no. escribir Son cínicos. ese párrafo. Son cínicos. No les importa. Está bien. Si ustedes no pierden la capacidad de asombro, ya perdieron la capacidad de asombro, me parece respetable. A ver, canciller. Yo creo que si hay algo que sí le recrimino a la Nata cuando era periodista, es de hacerle creer a toda una generación de periodistas que si no tenés una denuncia, no tenés un diario o una revista. Y eso no es periodismo. Absolutamente. Eso es ser policía, lo que vos quieras, pero no es ser periodista. Y siempre cuento la misma anécdota de la revista más antigua de la política norteamericana, que es The Nation. Una revista de izquierda, progresista, que se vanagloria de nunca haber ganado plata. Es sostenida por los lectores. Y el primer número, imagínate sacar una revista, 1850 y pico, primer número de la revista dice, era una revista semanal, y dice: esta semana no ha ocurrido nada importante. Así, la primera línea de esa revista. Y yo creo que eso es periodismo. Eso es periodismo. Lo que hace la Nata de haber creído que si vos no tenés una denuncia, no tenés una nota, es el más grande daño que le hizo una generación de periodistas que hoy lo único que buscan es inventar una denuncia, porque si no tiene una denuncia no lo sacan al aire, no les publican la nota, todo eso. Eso sí se lo debemos a la Nata. Vamos a un corte en un ratito, volvemos con más 678, dale. En estas fiestas, con tarjeta Argenta, todo es más barato. Un LED de 32 pulgadas de primera marca, con Argenta podés pagarlo en 40 cuotas y con 20% de descuento. Sí, en 40 cuotas de tan solo 124 pesos con 89 centavos. Aprovechalo. Conocé esta oferta y descuentos en comercios de todo el país ingresando a www.anses.gov.ar/Argenta. Es tuya. Es Argenta. Mienten, mienten, mienten una y otra vez, lo sé. Pierden, pierden, pierden una y otra vez, lo sé. Si nos dicen qué es lo que